aquí estoy grabando. Ya. Listo. ¿Se recuerdan algo de lo que conversamos en la clase anterior? ¿Qué parte estamos estudiando? ¿Qué procedimiento estamos viendo? Empezamos a ver procedimientos de liquidación de la persona deudora. La renegociación de las deudas de la persona natural, del deudor consumidor, ok. Y dijimos algunas características especiales que tenía este procedimiento en relación a los otros procedimientos concursales. La admisibilidad de administrativo, no era jurisdiccional. Era un procedimiento de carácter administrativo, no jurisdiccional. ¿Alguna otra cosa que hayamos dicho? Que era gratuito. Era gratuito, tanto Jorge como Ángelo me lo acaban de decir. Un procedimiento de carácter gratuito. Y no se necesitaba de un abogado. Y no se necesita de un abogado, si bien uno podría optar por él, ¿verdad? O por ella. ¿Y quién actúa como facilitador en ese tipo de procedimiento? Ya que no es necesario tener un abogado o una abogada. Era un funcionario de la Superintendencia de Reemprendimiento o Insolvencia, creo que así era, no me acuerdo cómo era bien el nombre. Un funcionario de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Finalmente, esa es la persona que va a intervenir en este tipo de procedimientos. Muy bien. Ya, entonces nos estamos acordando de forma general. ¿Se recuerdan qué audiencias nosotros estuvimos revisando ocurren en este procedimiento de características administrativas? Porque nosotros hablamos dígame. Era una audiencia donde se determinaba el pasivo de la persona, sus deudas, todo eso. Otra donde era la renegociación como tal, ¿sí? Y luego la ejecución. Eventual, ¿no? En el caso de que no hubiera un acuerdo de renegociación o por alguna razón diéramos término anticipado del procedimiento de renegociación, entonces en esos casos podíamos llegar a esa audiencia de ejecución y eventualmente si no existía acuerdo en la audiencia de renegociación, podíamos pasar a un procedimiento de carácter concursal que era de liquidación, donde finalmente este procedimiento de carácter administrativo mutaba a un procedimiento de carácter judicial, que era el procedimiento de liquidación concursal del patrimonio de esta persona natural. Ya, muy bien. Hoy día vamos a terminar de ver este esquema general que nosotros estamos viendo del procedimiento de renegociación. Después yo les voy a mostrar resoluciones de una verdadera renegociación llevada a cabo por un tribunal, creo que es de Santiago, no recuerdo, porque busqué de aquí que no encontré, por lo menos en este último tiempo. Y después voy a empezar a pasarles el procedimiento de la reorganización de las deudas de este deudor empresa, ¿no? Para que vayamos hablando desde los procedimientos que buscan la recuperación del patrimonio, primero la recuperación del patrimonio de la persona natural, deudor consumidor, y después la recuperación del patrimonio o de un negocio viable, de una empresa viable, ¿no? Así que voy a empezar a compartir el PPT que estábamos estudiando la semana pasada, o sea, el lunes, no la semana pasada. Y recuerden que cuando yo estoy mostrándoles PPT, a veces no veo los mensajes que ustedes tienen. Tengo acá mi celular de todas maneras, por si me los mandan, avísenme si es que no los veo. Ya. Y nosotros alcanzamos a ver hasta la clase del lunes, terminamos la finalización de cómo podía finalizar este procedimiento. También conversamos cuando nos encontrábamos en este caso término anticipado del procedimiento, que se los recuerdo por si no lo vimos o no lo escuchamos bien el día lunes, podría ocurrir en el caso que la persona que es este deudor consumidor que está haciendo parte de este procedimiento infringe la prohibición de celebrar actos o contratos relativos a estos bienes embargables, que recuerden que una de las obligaciones que tenía este deudor consumidor, esta persona deudora, era informar todos los bienes y activos que tenía para poder, y recuerden que también otra de las obligaciones que tenía era en base de estos bienes, así como también del dinero que recibe mensualmente, presentaba una propuesta de renegociación, además de todas las declaraciones juradas que presentaba al momento de hacer la presentación de esta solicitud de renegociación de las deudas ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. También nosotros podríamos tener un término anticipado del procedimiento si deja de cumplir los requisitos para ser considerado persona deudora, es decir, si nosotros consideramos que es una especie de deudor empresario. Además, podría ocurrir si no logra un acuerdo en la audiencia de ejecución, es decir, que si estamos en la etapa de ejecución de acuerdo con la ejecución de la renegociación en conjunto con sus acreedores,
el 50+1, que es el que me requiere como mínimo para poder llegar a un acuerdo, no logra este acuerdo en esta audiencia, también tenemos un término anticipado de este procedimiento, y si con posterioridad al inicio del procedimiento aparecieren bienes no declarados por la persona deudora en los antecedentes, y que yo les decía que esto tiene que ver con una violentación a este principio de la buena fe en la presentación de la solicitud de renegociación de las deudas por parte de este deudor persona natural. Les comento, porque bueno, tuve una reunión con este ramo, ustedes saben que nosotros tenemos derecho tanto en Iquique como en Victoria, y el profesor que trabaja en Victoria estuvimos conversando sobre esta cátedra y estábamos comentando una modificación que ahora va a tener importante todo el régimen concursal en Chile, que va a incorporar un procedimiento especial para las pequeñas y medianas empresas. Para que ustedes sepan, todavía está en tramitación, todavía se está viendo, pero para que sepan que probablemente va a venir un procedimiento especial porque se considera que aún que tenemos un procedimiento de reorganización de las deudas de este deudor empresario, la situación de las pymes, pequeñas y medianas empresas, es una situación excepcional que se encuentra como al medio de estos dos grandes procedimientos. ¿Y qué recursos nosotros podríamos presentar en este tipo de procedimiento de la renegociación de las deudas de la persona natural? Podemos presentar un recurso en contra de la resolución que declare finalizado el procedimiento de renegociación o que lo declare terminado por anticipado, y el recurso que procede, siendo esta una instancia de carácter administrativa, es la reposición administrativa ante la superintendencia. Es decir, entendiendo que es un procedimiento de naturaleza administrativa, el recurso que nosotros tenemos ante este tipo de resolución sería el recurso de reposición administrativa. Además, nosotros tenemos ciertos bienes que pueden ser excluidos de la ejecución en el caso de la audiencia de ejecución, y el acuerdo de renegociación o de ejecución podrán ser impugnados por los acreedores a quienes les afecten siempre que se fundan en las siguientes causales. Primero, errores en los cómputos de las mayorías siempre que se inicien con el quórum, que es el número mínimo de interviniente que se establece, que es el 50+1, o sea que se haya contado mal y que eso afecte el quórum en que podrían afectarse ciertas decisiones. Es decir, que nosotros, habiendo realizado la audiencia de ejecución, la audiencia de renegociación, se hayan contado mal los acreedores o el pasivo determinado en esta audiencia, y que por tanto el quórum necesario, es decir, el 50+1, en efecto no se haya cumplido. Además, en el caso que haya falsedad o exageración en los créditos de algún acreedor que tenga o haya sido parte del quórum para lograr el acuerdo. Es decir, nuevamente la determinación del quórum del 50+1, uno de los acreedores exageró el monto del crédito a fin de poder cumplir este quórum. En el caso que exista acuerdo entre dos o más acreedores y el deudor para votar a favor o rechazar el acuerdo de renegociación o ejecución, omitiendo o adulterando información, es decir, que en este caso el acuerdo se haya gestado entre un porcentaje de los acreedores y la misma persona deudora, que recuerden que también tiene derecho a voto, y si con posterioridad a la celebración de un acuerdo de renegociación o ejecución aparecieran nuevamente nuevos bienes del deudor. Todos casos en que este acuerdo podrá ser impugnado por los acreedores de esta persona deudora, a quienes se considere que se le afecte o que yo afecte el patrimonio de estos acreedores por parte del deudor o de otros acreedores que hayan exagerado el monto o la cantidad de créditos que tenían con la intención de generar este acuerdo del 50+1. Finalmente, ¿qué sucede si yo, como persona deudora, que me he sometido a un procedimiento de renegociación y he logrado un acuerdo de renegociación de las deudas con mis acreedores, yo no cumplo con el acuerdo? En caso de que la persona deudora no cumpla con cualquiera de los acuerdos adoptados, sus acreedores, contemplados en este acuerdo de renegociación, podrán iniciar las acciones que correspondan ante el tribunal correspondiente. El tribunal competente para presentar esta acción de cumplimiento es el tribunal civil competente para conocer del procedimiento concursal de liquidación. Este es a quien le corresponde y ustedes saben que es el del domicilio de la persona deudora. ¿Tienen alguna duda respecto a lo que hemos revisado hasta este punto con el procedimiento de renegociación? Profe, en este momento, cuando si no se cumple lo que hice en el acuerdo, ¿los acreedores van a poder liquidar los bienes del deudor para pagarse inmediatamente la deuda? Sí, pero tienen que acudir a la instancia, es decir, ante el tribunal competente. Una vez que se incumple el acuerdo, pueden acudir ante el tribunal competente y presentar que se dicte la resolución de liquidación. ¿Y qué pasaría si ellos lo hicieran sin acudir al tribunal competente, digámoslo de una manera maliciosa? No podría, no tendría cómo ejecutarlo, porque ¿cuál sería mi sustento jurídico o el título sobre el cual yo podría sustentarlo? Porque recuerden que mientras usted está en esta tramitación,
renegociación, usted se encuentra protegido y no se pueden iniciar nuevas acciones en su contra. Y una vez que usted sea acreedor de este acuerdo, no puede ejecutar individualmente una vez que usted ya es parte de la renegociación como acreedor. Gracias, profe. Bien, Profe. entonces ahora, dígame. Profe, me acuerdo que este procedimiento solo lo puede iniciar la persona deudora. Y Sí. una consulta para quitármelo de la cabeza es que en algunos textos hablan sobre que los acreedores le piden a la persona deudora que inicie el procedimiento, pero ¿a eso se refiere a la liquidación? Sí. Lo que los acreedores pueden solicitar a una persona natural es la liquidación del patrimonio. La renegociación es un procedimiento en absoluto voluntario. Y recuerden que también es muy difícil de cumplir los requisitos que me exige la ley. ¿Se recuerdan que lo veíamos al principio para poder cumplir y poder iniciar este procedimiento? Entonces, ya es muy difícil que se aplique el procedimiento de renegociación. Imagínense que yo revisé todo el año 2021, todo el año 2020 y no encontré renegociaciones en Tarapacá. Entonces, es complejo. Profe, entonces, ¿cuál fue el espíritu de la ley ahí? ¿Ayudar a quién? Es que pasa que piensan que en todos estos proyectos de modificación legislativa llega un texto al Congreso, pasa por toda la tramitación, piensen que pasa por la Cámara de Diputados, después pasa por senadores, antes pasa por diversas comisiones, todos esos pasos van generando modificaciones al procedimiento. Entonces, claro, en un principio probablemente el procedimiento lo que buscaba era tener alguna especie de una renegociación real de la persona natural, pero mediante fue siendo tramitado y existiendo mucha presión por parte de los acreedores, sobre todo financieros, y argumentándose la irresponsabilidad o que un procedimiento de esta entidad podría generar una mayor irresponsabilidad de nosotros los deudores, personas naturales, deudores consumidores, ante este temor, finalmente como que se cerró el procedimiento y se le dejó con una serie de requisitos que a mi parecer, no todos coinciden, pero a mi parecer yo coincido que es muy difícil que alguien pueda caer dentro de estos requisitos que yo encuentro que son demasiado difíciles de cumplir. Entonces, es muy poco probable que uno pueda renegociar las deudas. Ocurre, y de hecho yo les traigo un procedimiento de renegociación de las deudas de la persona natural, pero es un momento muy complejo en tiempo y sobre todo si nosotros pensamos en una situación como la que estamos viviendo ahora, donde probablemente muchos chilenos y chilenas necesitan someterse a un tipo de procedimiento de renegociación. Entonces, claro, mediante fue siendo negociado, fue apretándose cada vez más la aplicación, temiendo de que tuviéramos este procedimiento que, recuerden que una vez finalizado, y si yo cumplo con esta ejecución propuesta, todas aquellas deudas que no queden dentro de, o que no se alcancen a pagar en este acuerdo de renegociación, se entienden estos saldos insolutos como terminados, ¿no? Como pagados. Entonces, ahí es donde se produce el problema. Por eso es que, como ante este efecto que tiene este procedimiento, se produjo que los requisitos fueran de alto nivel para cumplir. Yo no estoy de acuerdo con ello, pero porque considero, sobre todo en la situación en la que se encuentra nuestro país hace un tiempo, en la cantidad de sobreendeudamiento que nosotros tenemos, me parece que debiéramos tener un procedimiento más efectivo para, por último, garantizar o que en algún grado exista una responsabilidad de las instituciones financieras cuando nos otorgan ciertos créditos. Eso es mi opinión. ¿Alguna otra duda con respecto a lo que hemos revisado en este procedimiento? No, profesor. Ya, entonces ahora les voy a mostrar las resoluciones para que las conozcan de este procedimiento. Dejen verlo aquí en el computador. Miren, para que ustedes puedan conocer cómo es o cómo se presentan o cuáles son las resoluciones que dicta la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento en un procedimiento de esta naturaleza. Ven el PDF, ¿verdad? Sí, profe. Ya, este es un procedimiento, yo busqué, como les dije, uno de Tarapacá, pero no encontré uno relativamente moderno. Encontré este de Santiago, y esta es una resolución de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, donde el procedimiento y me dice las facultades que le confiere la ley para que lo vayan viendo. Bueno, aquí lo reconocen con el rol. Y, bueno, establece los artículos en conformidad al artículo 262, 263 de la ley, mediante resolución exenta, porque lo que se dicta por parte, o lo que corresponde que dicte la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento son resoluciones exentas,
se declaró la admisibilidad de la solicitud. ¿Se recuerdan que yo les mencionaba que una de las posibilidades que teníamos cuando presentábamos la solicitud, una es que fuera admisible, otra que fuera admisible con modificaciones o que fuera rechazado, que yo les mencionaba hace un rato? Y para que se fuera admisible, nosotros era cuando entendíamos que se cumplían los requisitos que establece la ley, estos requisitos difíciles de cumplir, que mencionábamos de tener 2 o más obligaciones vencidas por más de 90 días, que sean actualmente exigibles, que provengan de obligaciones distintas y que el monto total sea de 80 UF y que no debe haber sido notificado o notificada de liquidación forzosa o de cualquier otro tipo de procedimiento de ejecución o juicio ejecutivo iniciado en su contra que no sea de origen laboral, ¿no? Estos requisitos, esto es lo que yo analizo cuando veo la admisibilidad. Y que según se da cuenta del acta, la audiencia de determinación del pasivo, porque en este caso esta es la resolución que se dicta después de esta audiencia de determinación del pasivo, de referido procedimiento, se ha alcanzado acuerdo sobre el pasivo con derecho a voto. Recuerden que determinación del pasivo es el 50+1 más el voto del deudor, por lo que es necesario dictar resolución que contenga el acta con la nómina de créditos reconocidos, que es algo que esta nómina de créditos reconocidos, nosotros lo vamos a ver tanto en este procedimiento de renegociación como en todos los procedimientos concursales que nosotros vamos a revisar, es decir, tanto en la reorganización de las deudas de este deudor empresa, como así también en el caso de la liquidación del patrimonio de la persona deudora o la liquidación del patrimonio de este deudor empresario, tanto en su vertiente voluntaria como forzosa. Y de cuyos créditos fueron reconocidos, me habla también de la audiencia de la renegociación de conformidad a lo establecido, este inciso séptimo del artículo 265 de la ley 20.720, que en mérito del expuesto, en el capítulo 5, especialmente resuelve. Incorpora al procedimiento este expediente de esta persona, que no voy a leer el nombre, el acta con la nómina de créditos reconocidos, con derecho a voto, según el acuerdo alcanzado en esta audiencia de determinación del pasivo, que recuerden que es la primera audiencia que se celebra después de haberse admitido este procedimiento. Celebrado vía telemática, porque bueno, se celebra vía telemática en este caso, o a través, como nosotros estamos haciendo clases, por la instancia que nosotros estamos viviendo actualmente por la realidad del COVID. En general, si nosotros no estamos en este escenario, se realizan en las distintas oficinas de la Superintendencia de Insolvencia y Reprendimiento, que tiene presencia regional, pero en todas estas audiencias, tanto en la audiencia de determinación del pasivo, como en la audiencia de renegociación, como en la audiencia de ejecución, igual participan funcionarios, por lo menos funcionarios de carácter contable, telemáticamente desde Santiago, para apoyar al funcionario, por lo menos en el caso de Tarapacá, en la gestión de poder determinar los montos y poder determinar los montos de los créditos a pagar, etc. Y cites a la persona deudora, XX, y a todos los acreedores cuyos créditos se encuentran reconocidos de conformidad al acta de audiencia de determinación del pasivo, para que comparezcan personalmente o debidamente representados a la audiencia de renegociación, que se celebrará vía telemática, esto en la región de Coquimbo, en tal día y tal hora. Al respecto, en caso que la persona deudora no cuente con los recursos técnicos necesarios para comparecer, podrá asistir. Sí, esto fue una solución en el escenario COVID, en el caso de las personas, muchas personas que no tenían la posibilidad de conectarse y que estaban participando en este tipo de procedimientos, que pudieran conectarse a través de las oficinas que tenían las diversas oficinas de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Publíquese, y yo les había mencionado que la forma de notificación válida que nosotros tenemos en este tipo de procedimientos es a través del boletín concursal. El boletín concursal es un instrumento de carácter público que cualquier persona tiene acceso a través de la página de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Ustedes pueden buscar el link que de hecho aparece en la página de inicio de boletín concursal. Y en esta página de boletín concursal ustedes pueden ver todas las resoluciones de todos los procedimientos que se dictan a nivel nacional, tanto de la liquidación voluntaria, forzosa del patrimonio del deudor empresa o de la persona natural, la reorganización de las deudas del deudor empresa o las resoluciones de este procedimiento administrativo de renegociación de las deudas de la persona natural. Además, menciona quiénes son los funcionarios que van a estar a cargo de este procedimiento de la superintendencia, me indica los artículos que le dan el fundamento jurídico a esta resolución, y deja constancia del recurso, porque procede el recurso de reposición que yo les mencionaba, de esta reposición de carácter administrativo. Les voy a mostrar otra resolución. Este es la resolución de conformidad a lo establecido en la audiencia de renegociación, que se lleva a cabo o se da cuenta en un acta referida, se ha alcanzado acuerdo, en este caso, en este acuerdo que yo encontré, se llegó a acuerdo en esta audiencia de renegociación. ¿Se recuerdan qué sucede? Porque es algo que ya vimos y para ver si quedó.
si cuando nosotros realizamos la audiencia de renegociación no existe acuerdo entre los acreedores o 50+1 de los acreedores y el deudor, ¿qué sucede en ese caso? ¿Se recuerdan? Si habiendo asistido nosotros a la audiencia de renegociación, yo no logro acuerdo del 50+1 de los acreedores y de esta persona deudora. ¿No es el juicio de oposición? No. El juicio de oposición, piénselo en el procedimiento de carácter judicial, es decir, la liquidación. En este caso, un procedimiento de carácter administrativo. Entonces, yo les decía que este procedimiento de carácter administrativo teníamos la audiencia de determinación del pasivo, teníamos la audiencia de renegociación y Freddy me dice que en este caso me pregunta si procede la ejecución. ¿Procede la ejecución? Sí, la audiencia de ejecución. Procede la audiencia de ejecución. ¿Y qué ocurre si, concurriendo a la audiencia de ejecución, nuevamente no hay acuerdo entre los acreedores en un 50+1 y el deudor? Es decir, tampoco llegan a un acuerdo en la forma de ejecutar. También lo vimos. Ahí creo que se pasaba el procedimiento de liquidación, ¿cierto? Liquidación, sí. Víctor y uno más me respondieron, se remitía al juzgado de letras, al juzgado de letras competente del domicilio del deudor. Y ahí pasábamos a liquidación de carácter judicial porque no logramos un acuerdo en este procedimiento especial administrativo de renegociación. Ya, muy bien, liquidación forzosa me dice también Almendra. Ya, muy bien. Ya, entonces vieron esta resolución. Y les quería mostrar también las actas. Miren, esta es la acta de... Esta es la acta de determinación del pasivo. En este caso, es súper básica el acta, solamente me muestra quiénes son los acreedores de esta persona deudora. Además, me indica cuáles son los montos adeudados y me indica, además, si aprueban o no el acta. Porque me salió el PPT. Espérenme un poquito. Ahí. Para que vean cómo es un acta, bueno, me aparecen quiénes son los representantes, me aparece el horario en que se realizó la autorización o se aprobó esta acta, quiénes son los intervinientes. Ahí sí. Quiénes son los intervinientes, y esta sería esta súper básica es la acta en que se aprueba este pasivo. Y aquí tengo la otra acta, donde lo que vienen a votar y a aprobar es el acuerdo de renegociación y quienes intervienen en esta acta de audiencia, nuevamente son los mismos acreedores principales de esta persona natural. Y yo además tenía los documentos, les quería mostrar, no sé por qué razón se me interrumpe a cada momento lo que estoy compartiendo en pantalla. Espérenme un poquito. Admisibilidad, esto les quería mostrar. Ya. Esta es la solicitud, se ve, ¿no? ¿Ven la solicitud? Sí, profesora. Ya. Ah, que cuando ustedes hablan se me borra, ya, ahí me di cuenta de lo que era. Ya. Y aquí está la solicitud. Este es el documento en el caso de esta persona, que voy a avanzar rápidamente para que no le vean tan rápido sus datos. Esta persona lo hizo a través de, fue directamente a la superintendencia y pidió el formulario. En este caso, las deudas que tiene esta persona natural, fíjense cómo es la solicitud, porque todo esto por si alguna vez tienen que asesorar a alguna persona, así es la solicitud de inicio o el comprobante de ingreso que tiene la superintendencia, y esto es en virtud de los requisitos que establece este artículo 260 de la ley 20.720, perdón, y lo que yo les mencionaba con respecto a los requisitos difíciles de cumplir, no 2 o más obligaciones que se encuentran vencidas por 3 o más meses, etcétera, y en este caso las obligaciones que argumenta esta persona son con el Banco de Chile, con el Banco de Estado, y me indica los montos, el teléfono de contacto y el monto de deuda. Además, los antecedentes que acompaña esta solicitud son la propuesta de renegociación de todas las obligaciones vigentes, porque recuerden que uno de los principales puntos de esta solicitud de renegociación de carácter administrativo es incluir una propuesta de renegociación, que yo más adelante sí la voy a mostrar cómo la presenta esta persona natural,
las declaraciones juradas de conformidad a lo previsto en el artículo 261 de la ley 20.720, y yo les mencionaba que eran declaraciones con respecto a el patrimonio, declaraciones respecto a quiénes eran sus principales acreedores. Ustedes lo pueden mirar igual, si bien nosotros lo revisamos en este artículo 261, otra declaración jurada con respecto a los bienes que tiene esta persona natural, a fin de responder de las deudas o la propuesta que viene a realizar, y así también tiene que presentar una declaración jurada con respecto a todos los ingresos que pudiera recibir esta persona natural. Además, los documentos o antecedentes que acrediten ingresos que percibe, los certificados de deudas de todos los créditos declarados, emitidos por este acreedor correspondiente, y recuerden que la importancia de estos certificados de todos los créditos declarados es que si la persona natural por alguna razón decide ocultar a un acreedor o decide ocultar algún crédito que debe, esa es una de las razones por las cuales se puede dar término anticipado al procedimiento de renegociación y los antecedentes pasan al tribunal competente de letras en lo civil. Certificados de dominio vigente de bienes sujetos al sistema de inscripción, por ejemplo, vehículos, bienes inmuebles, certificado de avalúo fiscal de los inmuebles que se declaran, informe de servicio impuestos internos de las boletas honorarios emitidas en los últimos 24 meses, y este es un requisito esencial de este procedimiento, porque si yo no cumplo con estos 24 meses o con este certificado en que yo acredito esto, entonces no estoy acreditando que yo soy un deudor consumidor o un deudor persona natural, y por tanto mi solicitud puede ser rechazada de plano, o en su caso me pueden pedir que yo acompañe o complete los antecedentes que he presentado. Copia de cédula por ambos lados y original o copia del mandato en el caso que exista un apoderado. En el caso que yo le digo que no es obligatorio, pero que podría concurrir con representación jurídica. Esta es la solicitud. Ustedes, esta misma solicitud que muestra esta persona natural, quien la desarrolla a mano, ustedes la pueden desarrollar a través, o la pueden rellenar a través de la plataforma. Ustedes, si quieren, lo pueden revisar, pero bajo ningún punto vayan a llenar los antecedentes ni lo intenten enviar, porque ahí pueden generar un problema ante la superintendencia, pero sí pueden mirar cómo es el procedimiento concursal de renegociación o cuáles son los antecedentes que deben completar. Aquí, bueno, aparecen de cabeza, en general son antecedentes con respecto a la persona, cuáles son los bienes que tiene, y lo que me interesa mostrar de este punto, más que esto, bueno, aquí presenta cuáles son sus remuneraciones, y fíjense aquí presenta las últimas 3 remuneraciones de octubre y noviembre, indica los montos que ganó, y los documentos justificativos con respecto a aquello que gana, y fíjense que aquí indica también los bienes que tiene, dónde se encuentran, cuáles son las inscripciones, lo paso rápidamente para que no vean los antecedentes persona, como así también nos indica que tiene un vehículo, etcétera, todos los bienes que pudiera tener, que pudieran responder de esta obligación. Y esto es lo que quería mostrarles, porque uno de los principales puntos que se discute en los procedimientos de renegociación de las deudas de la persona natural es que uno de los requisitos que tiene este procedimiento para yo poder presentarlo es que esta persona haga una propuesta de renegociación. En este caso, esta persona deudora presenta propuestas de renegociación y es así de básico como lo presenta. Así, esto es lo que nosotros debemos completar. Indica que, bueno, con el Banco Falabella, que nosotros ya vimos el monto que debe, él propone pagar de forma mensual 42.000 pesos por 120 meses. El Banco Estado, 15.000 pesos, aquí Banco Estado, 260.000, porque esto es un crédito hipotecario. La promotora CMR Falabella pretende pagar 37.976, Banco Chile 25, Ivo Quimco S.A., así, ITES, estas son todas las deudas que tiene. E incluso, porque recuerden que otra de las cosas importantes en estos procedimientos de renegociación es que también nosotros tenemos que incluir todo tipo de obligaciones, incluidas las deudas de alimentos. Y en este caso, él debe una pensión alimenticia y mantiene 100.000 pesos, indica que mantener condiciones en el caso de esta deuda. Y en algunos casos también pide meses de gracia y cuotas fijas, ¿no? Para que lo vean cómo o de qué forma ustedes tienen que llenar esta propuesta de pago. Y hacia el final, en esta propuesta de pago que hace esta persona, indica cuál es el monto de las rentas que él tiene de forma mensual que va a destinar al pago de las obligaciones o que pretende destinar al pago de las obligaciones previamente contraídas. Y acá está la resolución que dicta el 29 de enero la superintendencia, considerando la solicitud que presenta esta persona natural. Repite los mismos artículos que nosotros hemos revisado, es decir, 260, 261, me indica cuál es, aquí, en el caso del 260, habla de cuáles son los requisitos que se exigen a una persona natural que se somete a un procedimiento de renegociación, es decir, 2 o más obligaciones vencidas por más de 90 días corridos,
actualmente exigibles, provenientes de obligaciones diversas, cuyo monto total sea superior a 80 unidades de fomento, siempre y cuando no haya sido notificado de una demanda que solicite el inicio de un procedimiento concursal de liquidación o cualquier otro juicio ejecutivo iniciado que no sea de origen laboral. Y de acuerdo al procedimiento 261, se iniciará este procedimiento de renegociación y me indican los requisitos del artículo 261, que son estas declaraciones juradas que nosotros revisábamos el otro día, la propuesta de renegociación que acabamos de mirar, que mediante la solicitud de esta persona me indica dónde vive y dice, esta es la resolución y esto es lo que quería mostrarles, que revisados los antecedentes acompañados consta que el monto de la obligación contraída señalada realmente hace la identificación de los créditos, hace una crítica con respecto a cómo que no coinciden algunos de los antecedentes que entrega, que el solicitante no acreditó el monto actual de la obligación. En la propuesta de renegociación exigida, el solicitante no establece una propuesta seria para el pago de todas sus obligaciones vigentes, y esta discusión probablemente es por lo que establece un plazo de 120 meses para pagar ciertas obligaciones, o en algunos casos propone pagar 47.000 pesos, montos muy bajos, y esto en contravención a los oficios circular de la superintendencia que establece como la forma en que debe realizarse esta propuesta de renegociación, que por supuesto siendo una persona natural quizá no conocía, entonces como da la posibilidad que uno vaya sin representación, quizá comete este error, y por tanto dice, ordénese al solicitante XX, rectificar la solicitud, en este caso pide la rectificación, la declaración jurada, la propuesta de renegociación, ambas en virtud del artículo 261, debiendo concordar el monto declarado de la obligación contraída con este acreedor Banco Estado, y acreditar la obligación de alimentos señalada en la declaración jurada, proporcionando documentos justificativos, porque esta persona natural al realizar esta solicitud, en el caso de los alimentos, no acompañó un documento justificativo de estas deudas de alimentos, y así como un acta y la resolución del tribunal y el acta de mediación y la respectiva resolución. Rectificar propuesta respecto incorporando al acreedor Banco Estado, reduciendo el monto y número de cuotas a algunos de sus acreedores, específicamente al acreedor Inversiones Quimco, es decir, porque les da muchos meses para pagar, rectificar si procediera en solicitud de inicio, su propuesta de renegociación y sus declaraciones juradas. Lo que uno continuando en el procedimiento, que es algo que yo no le he demostrado, es la que el deudor persona natural realiza. ¿Tienen alguna duda respecto a lo que hemos mirado, a las resoluciones que vimos recién? Profe, ¿no indica plazo ahí de respuesta? No sé, no me fijé. En cuanto al tiempo que tiene que cumplir, Claro, en rectificar. sí, la ley lo establece, no me recuerdo, creo que son 5 días para rectificar. La ley lo dice expresamente, tiene tiempo específico para rectificar los documentos. Creo que son 5 días. Porque de hecho los plazos que establece la ley son súper cortos. ¿Alguna otra duda? No, profesora. Ya. Entonces ahora vamos a pasar a revisar el procedimiento de reorganización de las deudas del deudor empresa. ¿Se recuerdan lo que nosotros hemos conversado hasta esta parte, o de este procedimiento de reorganización de las deudas del deudor empresario? ¿No? Entonces les voy a pasar a mostrar. Bueno, para que vayamos recordando algunas de las cosas que nosotros hemos conversado hasta este punto con respecto al procedimiento concursal de reorganización de las deudas. Este es un procedimiento de características nuevas, porque yo les mencionaba que una de las razones por las cuales se modificó o se generó los procedimientos concursales de la ley 20.720, nosotros teníamos que adecuar nuestro sistema a un sistema concursal adecuado, tal como aquellos establecidos o los que tenían los demás estados pertenecientes a la OCDE, porque nosotros estábamos muy por debajo del resto de los estados y porque no teníamos, francamente, dentro de nuestra ley de quiebras, una verdadera posibilidad de reorganizar los negocios que se consideran viables. Es decir, cuando entramos en una situación o algún momento de insolvencia, en el caso de un deudor empresario, independiente de que nos encontráramos entre aquellos negocios o un buen emprendimiento, un buen negocio,
si se encontraba en una situación de insolvencia o había llegado al estado de cesación de pagos, entonces pasábamos al juicio de quiebra, que nosotros mencionábamos también con anterioridad. Otra de las críticas que tenía era que no le damos una verdadera oportunidad a la persona deudora para recuperarse o generar un mejor negocio, etcétera, todo lo que conversábamos en clases anteriores. Y para ello se crea este procedimiento de la reorganización empresarial, que viene precisamente a ocuparse de aquellas situaciones donde nos encontramos ante un deudor empresario que, a pesar de encontrarse en una situación de insolvencia, el negocio que tiene, por su especial característica, es un negocio de aquellos que la ley considera como viables. Y por tanto, la ley, como la última posibilidad que ve, la última ratio que yo les mencionaba, es el liquidar. Cuando nosotros hablamos de liquidar, es cuando hablamos de estos procedimientos de quiebra, etcétera, que antes se contemplaba en la antigua ley de quiebra. Ahora, nosotros tenemos la posibilidad de reorganizar esta empresa. Ya, y esto es algo que nosotros lo encontramos en el mismo mensaje del proyecto, que se encarga de enunciar que el procedimiento contiene figuras conocidas y otras desconocidas en el escenario concursal, es decir, cuando yo les menciono la figura del veedor. ¿Se recuerdan la figura del veedor? Porque yo les he mencionado en algunos casos quién es el veedor. El que va a administrar. El que va a administrar, sí, correctamente. Es quien administra y el intermediario entre los acreedores y el deudor. Muy bien, es quien administra y es el intermediario entre los acreedores y la persona deudora. Es, bueno, lo vamos a ver con más detalle, pero es aquella persona, aquel funcionario que lo que se encarga es de administrar este negocio viable que por alguna razón ha sido mal administrado por esta persona deudora, por esta empresa deudora, y se encarga de se encarga de toda la administración de los bienes, el encargado de la reorganización, y además, como bien me dice Paula Macarena, y es quien se encarga también en algunos casos, porque recuerden, cuando hablamos de la reorganización, nosotros estamos hablando de una empresa que se encuentra en aprieto económico, que se encuentra en situación de insolvencia, que ha cesado en el pago de sus obligaciones, y por tanto, este veedor toma una serie de decisiones, como por ejemplo, la continuidad del giro de esta empresa en particular, y en muchos casos la mantención de ciertos bienes inmuebles, y en su caso también podría determinar, y se puede ocurrir en el procedimiento de reorganización de las deudas de esta empresa, podría solicitar nuevos créditos para la continuidad de la empresa. Todo, por supuesto, con la autorización de la especie de junta de acreedores que interviene en estos procedimientos. Y la participación de la persona deudora con derecho a voz, no derecho a voto. Nosotros en este tipo de procedimientos encontramos una serie de principios y una serie de supuestos que señalan específicamente unos autores que yo voy a ocupar en esta parte para que nos sirven, sí, que ocupan, creo que son como los mejores en tratar este tema, que son los profesores Contador y Palacios, que es un libro de Derecho Comercial, pero de todas maneras yo les voy a mandar esta parte del libro en particular para que lo puedan ver, y habla de ciertos principios que nos señalan con respecto a este procedimiento concursal de reorganización empresarial. Y me habla del primer principio, que es el principio de mantenimiento de la empresa, el principio de la viabilidad o realidad económico-financiera, el principio de la administración controlada de la empresa deudora, el principio de plasticidad de las soluciones, el principio de la buena fe, precaución y castigo a determinadas personas, principio de economía de costos y principio de la celeridad jurisdiccional y proactividad administrativa. El primer principio, que es el principio que yo les mencionaba, del principio del mantenimiento de la empresa, que tiene que ver con lo que yo les conversaba hace un rato, en términos amplios y sin necesario la aclaración de que debe tratarse de empresas viables, es absolutamente diferente el que pretende regir a nuestro derecho concursal, en especial a los procedimientos de reorganización existentes. ¿Qué quiere decir esto? Uno de los principios, uno de los fines del procedimiento de la reorganización empresarial es que nosotros nos ocupemos de la realidad de lo que se llamaba o lo que la ley consideraba los emprendedores. Yo les mencionaba que todo buen negocio, o lo que se logró comprobar cuando se estaba tramitando la ley 20.720, todo buen negocio o todo buen emprendimiento antes ha tenido por lo menos 2 o 3 intentos que han fracasado. Es por eso que teniendo lo que nosotros entendemos como un negocio viable, teniendo una buena idea que ha sido mal administrada por una deudora empresario, por un determinado gerente administrador,
es que se genera esta figura del veedor, que es un especial técnico, una persona especialmente preparada para enfrentar una reorganización y sacar adelante un negocio que es una buena idea, pero que fue mal administrado. Y el ejemplo clásico que se daba cuando se estaba tramitando la ley 20.720 era la realidad del todo a mil que yo les mencionaba dentro de las primeras clases. Entonces, la idea es que nosotros nos encontremos ante este procedimiento que se ha llevado a cabo por esta persona, que es el veedor. El veedor, para ello, bueno, nosotros lo vamos a ver igual con más detalle más adelante, y se exige que tenga como profesión, una profesión que tenga por lo menos 10 semestres de duración y que en general, idealmente, sea un ingeniero comercial o un abogado, pero finalmente el requisito que me exige la ley es que haya cumplido con una carrera de por lo menos 10 semestres de duración. Es decir, ustedes podrían eventualmente, o yo podría en su caso también ser veedor, y debe rendir también una evaluación que tanto dan los liquidadores como los veedores, lo da la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, y además debe caucionar su buena gestión con un monto que debe obligarse ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Esto a fin de evitar que por la importancia que tiene el veedor dentro de los procedimientos concursales, pudiera sentirse tentado a, por ejemplo, llegar a un acuerdo con los acreedores o llegar a un acuerdo con el deudor para burlar los intereses de los acreedores. ¿Tienen alguna duda con respecto a este principio de la mantención de la empresa? ¿No? Es bastante claro dentro de todo, ¿no? No, no tiene. Un segundo principio es el principio de la viabilidad o realidad económica financiera. Este principio se aplica al procedimiento de reorganización e informa que solo las empresas cuya realidad económico-financiera les permita seguir funcionando eficientemente y hacer frente a estas acreencias insolutas, es decir, a estos créditos que no se han pagado, van a ser consideradas como viables para poder reorganizarse. La empresa que presenta problemas financieros puede pretender la reorganización de su administración, sus activos y pasivos y los demás factores que puedan haber dado origen o que estén agravando esta crisis, pero siempre que sea económicamente viable. Dicho de otro modo, solo se justifica la entrada del deudor en un procedimiento de reorganización cuando se persiga el rescate de empresas que, siendo económicamente viables, se encuentran atravesando un problema financiero, que es lo que yo les mencionaba hace un rato con respecto a esta figura del emprendedor, esta figura de un negocio que es viable eficientemente, viable económicamente, pero que por alguna razón nos encontramos en este problema financiero, que probablemente esta razón tiene que ver con una mala administración de un buen negocio. Este principio de la realidad económico-financiera, sin desarrollar un modelo teórico, porque esto ya sería como irnos a algo bastante más profundo respecto de términos económicos y respecto de términos comerciales, se puede explicar sobre la base de la realidad actual de la empresa en crisis y un escenario en donde nosotros logramos controlar los problemas financieros. Es decir, el análisis que hace el tribunal y que lo hace con apoyo del veedor es analizar si esta empresa que se está presentando a reorganización, déjeme terminar la idea y le digo, Ángela, la idea es que este análisis que hace el tribunal y que lo hace con apoyo del veedor es revisar si esta empresa que está sometiendo esta empresa a reorganización de las deudas, a fin de no irse a liquidación, es un negocio que, siendo viable y pudiendo manejar el problema económico y financiero en el que actualmente se encuentra, en un escenario de, digamos, no sé, 2 años más, va a ser un negocio que sea sostenible en el tiempo. Y me pregunta Ángelo si esta viabilidad lo ve la Junta de Acreedores. Sí lo ve, pero no lo decide la Junta de Acreedores por sí mismo, sino que lo decide el veedor, quien se reúne con la Junta de Acreedores en una primera reunión con el deudor, que el deudor participa, la empresa deudora participa solamente con derecho a voz, no voto, porque recuerden que el voto lo tiene el veedor, y el veedor hace una propuesta de reorganización del patrimonio de esta empresa deudora. Entonces, en esta propuesta de reorganización, que se va a voto con la Junta de Acreedores, con el derecho a voz de la persona, perdón,
del deudor empresario, se llega a la determinación si nos encontramos o no ante una empresa que debe ser reorganizada, o en su caso, si no estamos ante un negocio viable o a criterio del veedor en conjunto con el tribunal, no es un negocio que sea posible reorganizar ni solucionar en un plazo de 2, 3 años, entonces no se determina la continuidad y por tanto nosotros consideramos que no es un negocio viable o no tiene una realidad económico-financiera sustentable en el largo plazo. Y en ese caso, existiendo esa posibilidad, nosotros ya no reorganizamos empresarialmente a esta empresa en particular, sino que hacemos directamente la liquidación forzosa de esta empresa. ¿Se entiende? ¿Sí? Y en este caso lo que procede, lo que va a presentar el veedor a esta junta de acreedores, ya, lo que hace este veedor en esta junta de acreedores es que presenta un plan de rescate o acuerdo de reorganización, que lo que hace es permitir continuar. Entonces, lo que hace el veedor, analiza la realidad económica de la empresa, eso es lo que hace. Dice, estos son todos los activos de los que dispone esta empresa, este es el negocio que realiza la empresa. Yo propongo a la junta de acreedores este plan de rescate de esta empresa que se encuentra en aprietos económicos. Y además, porque como el interés de los acreedores no es que continúe la empresa, sino que lo que les interesa a los acreedores es que se les pague, propone también un plan de cumplimiento. Entonces dice, en un plazo de 1 año, yo me propongo rescatar a esta empresa bajo estas determinadas condiciones, entre las cuales podría ser incluso pedir créditos, que yo les mencionaba hace un rato, y después de esto, después de pasado el año, al segundo año, yo propongo realizar pagos en tal fecha. No sé, en enero voy a realizar pagos a los acreedores por tanto, y en julio de ese próximo año me propongo yo como veedor en este rescate de esta empresa que estamos reorganizando, seguir pagando las deudas de los acreedores. Y esa es la manera donde esta junta de acreedores van a decidir en conjunto con este veedor que está presentando este plan, la aprobación o rechazo del plan. Y recuerden también que en esta audiencia donde se propone este plan de rescate de la empresa deudora, también interviene el representante de la empresa deudora, pero solo con derecho a voz, no tiene derecho a voto porque este voto o este poder de administración, al momento de iniciarse la reorganización empresarial, lo realiza el veedor. Entonces solamente interviene con este derecho a voz. Entonces esta junta de acreedores participa en esta reunión de rescate de esta empresa. Ahora, ustedes me podrían decir, probablemente los acreedores la única intención que tienen, de inmediato te contesto, Jorge, la única intención que tienen probablemente es solamente ejecutar. Entonces, ¿cómo lo hace el veedor para poder tentar o poder promover el acuerdo entre los acreedores y la empresa deudora, o porque acuerdan en este plan de rescate? Les va a proponer, les va a indicar, si yo pagara al día de hoy, o nos fuéramos a liquidación al día de hoy de esta empresa, probablemente de todas las deudas que contrajo esta empresa en particular, voy a alcanzar a pagar, no sé, un 20% en la realidad económica que tengo actualmente. Es decir, de todos los que están aquí voy a alcanzar a pagar de 10, estoy poniendo un ejemplo solo para que lo entiendan, de 10 acreedores voy a alcanzar a pagar 2. En cambio, si ustedes me permiten como veedor que yo continúe en el giro de esta empresa en particular, vayamos al rescate de este negocio viable que puede ser reorganizado, en vez de pagar a 2 acreedores actualmente, voy a poder pagarlos a todos. Entonces, ante ese acuerdo, y que yo les voy a traer resoluciones para la próxima clase para que lo puedan ver cómo es, los acreedores tienden a llegar a acuerdos. Es decir, ¿por qué? Porque les interesa, sobre todo los acreedores que no tienen créditos preferenciales, que continúe el giro de la empresa para continuar este negocio. Porque recuerden también, y ahí excede los intereses de los acreedores, los intereses de cuando nosotros hablamos de la quiebra de una empresa, la liquidación de una empresa, se afectan no solamente los intereses o el capital de esa empresa en particular, sino también se afectan el capital e intereses de los trabajadores de esa empresa en particular. Y yo les mencionaba ahí las consecuencias de los procesos de insolvencia y cómo la insolvencia de una empresa tiene una serie de insolvencias y situaciones de pago en cascada de todos los trabajadores de esa empresa en particular. Y ahora, en todo el escenario COVID, sobre todo en el escenario de las empresas, de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, muchas tuvieron que ser reorganizadas y en sus casos liquidadas. Y me pregunta Jorge, voy a mirar, porque no alcanzo a ver la pregunta completa.
me dice, profesora, entonces lo que realiza el veedor es como la primera propuesta que hace el deudor persona natural en el procedimiento de renegociación al proponer una manera de mantener este negocio viable para poder solventar las deudas. Claro, exactamente como la propuesta que realiza esta persona deudora, pero en este caso nos encontramos ante el veedor, que es un especialista en este tipo de procedimientos y por tanto, y aparte de esta propuesta que va a realizar el veedor, va a depender la posibilidad de que nosotros continuemos una reorganización empresarial o, si no existe acuerdo en poder salvar a esta empresa o en este plan que está presentando el veedor, vamos a pasar derechamente a una liquidación forzosa de esta empresa, que yo les mencionaba, no es el espíritu de la ley 20.720, porque la ley lo que siempre busca es que nosotros reorganicemos o salvemos estas empresas siempre que sean negocios viables. Ahora, en cuanto a viabilidad, el análisis que va a hacer va a depender precisamente del análisis que hace el veedor con la participación del tribunal, de poder determinar si nos encontramos ante un negocio viable. Ya. Profesora, me dice Freddy, ¿cuál era la condición para que procediera la liquidación forzosa? Me dice, ¿cuándo podrían pasar a liquidación forzosa? Cuando estamos en el procedimiento de reorganización. Ahí va a depender primero de un primer análisis que hace el tribunal si nos encontramos ante un negocio viable. Si determina iniciar un procedimiento de reorganización, el veedor va a hacer esta propuesta a la Junta de Acreedores para hacer la continuidad de este negocio y además el plan de salvataje de este negocio. Si por alguna razón el plan que presenta el veedor no es de agrado o no están de acuerdo en la Junta de Acreedores en por lo menos un 50+1 de los créditos representados con derecho a voto, entonces en ese caso pasamos derechamente a una liquidación forzosa. Porque entonces podríamos determinar que no estamos ante un negocio viable. Y eso va a depender profundamente de la propuesta que va a realizar el veedor. Y quizá eso les va a quedar más claro cuando yo les muestre una resolución, que yo lo pretendo hacer para el día lunes, para que ustedes puedan ver, aunque parece que el lunes empezamos con las disertaciones. Si no se los presento el lunes, se los presento el jueves, para que puedan ver cómo es una resolución y cómo se van identificando los distintos créditos y cómo van votando a favor o en contra del acuerdo. Entonces, para que voy a buscar una que pase directamente a la liquidación para que lo puedan ver. Ya. ¿Tienen alguna otra duda con respecto a lo que hemos visto hasta este punto? ¿No? Ya. Pareciera que no. Ya. Entonces, continúo. Otro principio importante en estos procedimientos de reorganización empresarial es el principio de la administración controlada de la empresa deudora. Este principio se basa en la premisa de que los escenarios en los que se encuentra la empresa deudora en un procedimiento de reorganización son diametralmente distintos a los de uno de liquidación. Y en este procedimiento de reorganización, al deudor le afecta un deshacimiento parcial y limitado y que se traduce en restricciones o limitaciones de sus facultades de administración del patrimonio bajo la forma de medidas de cautela o conservativas para los acreedores. Hay un control o vigilancia del proceso de reorganización por los acreedores que subyace en un contexto de apoyo a las medidas que éste adopte. Son variadas las aplicaciones de este principio en la ley, desde la intervención de la Junta para extender el periodo de protección financiera concursal, porque recuerden que uno de los efectos que tienen los procedimientos concursales, tanto este procedimiento de reorganización empresarial como el procedimiento de liquidación forzosa y voluntaria, es que se produce este periodo de protección financiera concursal, que es una de las ventajas de la ley 20.720, donde durante este proceso o periodo de protección financiera concursal, esta empresa deudora, o en su caso a la persona deudora, no puede ser demandada concursalmente por un nuevo crédito, ni tampoco puede ser demandada en un juicio ejecutivo por ningún crédito en particular. Entonces, eso da algún momento que puede ser de 30, extendible a 60 días. Y en este caso, cuando me habla de este principio de la administración controlada, lo que se refiere es que incluso en el caso de decidir que se extienda la protección financiera concursal, ya no es una decisión que solo toma el veedor con intervención de esta empresa deudora, sino que lo hace con la participación activa de la Junta de Acreedores. En este punto de control, y me dice que esto se debe a la especial naturaleza del procedimiento de reorganización de las deudas, del patrimonio de esta empresa deudora. Porque finalmente nosotros no le hemos quitado la total administración, pero
tiene que siempre tomarse decisiones con la participación de la Junta de Acreedores. ¿Esto por qué? Porque nosotros ya le estamos pidiendo a los acreedores que un crédito que es actualmente exigible, es decir, al día de hoy, esperen un tiempo considerable bajo la idea de que nos encontramos en una empresa que puede ser reorganizada. O sea, como nosotros ya le estamos pidiendo a los acreedores que esperen más del tiempo acordado con esta empresa deudora, tenemos que preguntarles de las distintas gestiones y les tenemos que contar con el voto y la aprobación de la Junta de Acreedores, porque nosotros ya les estamos pidiendo bastante con el hecho de que no puedan exigir el pago de una obligación que podrían haber exigido el día de hoy. El punto, ¿por qué? Y el otro punto, la contraparte de ello, porque si ellos cobran al día de hoy, esta empresa que se encuentra en una situación financiera compleja no va a ser capaz de pagar todas las obligaciones. Entonces también es un beneficio para los acreedores en el caso de que, lo que les mencionaba hace un rato, actualmente quizá no voy a alcanzar a pagarlo a todos, si me dan un poco más de tiempo voy a alcanzar a pagar todos los créditos en su totalidad. Pasando incluso por la libertad de vender algunos activos hasta la intervención de estos para superar umbrales legales de algunas medidas cautelares que le afectan al deudor. Otro de los puntos importantes que vamos a revisar cuando veamos este procedimiento es que mientras se encuentra en reorganización esta empresa, se establecen una serie de medidas cautelares a fin de que esta empresa deudora no vaya a burlar el interés de estos acreedores, de esta junta de acreedores, que ya están esperando y que ya están teniendo una paciencia extrema con este patrimonio. Por lo mismo, se establecen una serie de medidas a fin de que esta deudora empresa no pueda vender determinados bienes, no pueda deshacerse de ciertos bienes inmuebles, es decir, bajo ningún punto esta protección financiera concursal de la que yo les hablaba hace un rato significa que mediante mantenga este procedimiento de reorganización de la empresa, el deudor pueda burlar el interés de los acreedores, porque piensen que uno de los principios fundamentales también de todos los procedimientos concursales, no exclusivamente el de reorganización, es cautelar el interés de todos los acreedores. Por lo mismo, siempre está esta posibilidad, y eso les mencionaba porque esto también es novedoso de los procedimientos concursales, que puede incluso, en el caso de encontrarse en este aprieto financiero, el veedor o la veedora podría decidir incluso pedir crédito para mantener y continuar el giro de esta empresa. En esta propuesta que hace a la Junta de Acreedores y por tanto se hace con el voto de la Junta de Acreedores e incluso con el control de las medidas por los acreedores. Nosotros podemos ver la estructura del procedimiento de reorganización empresarial y en distintos puntos el veedor toma ciertas decisiones, pero debe hacerlo con el apoyo de un porcentaje de los acreedores, sobre todo dependiendo qué tipo de decisión está tomando. Es así como, en este caso de la reorganización empresarial, la reorganización de la empresa deudora no pierde la administración de sus negocios, pero se somete a un control o vigilancia no excesivamente intrusiva de parte de los acreedores, con miras a evitar situaciones que puedan poner en riesgo el éxito del plan de reorganización que se propone. Es decir, a diferencia de la liquidación, porque la liquidación, una empresa que se encuentra en un procedimiento de liquidación forzosa o voluntaria, pierde la administración de sus negocios y la administración la lleva el liquidador o la liquidadora. En el caso de la reorganización empresarial, no pierde la administración de sus negocios, pero sí lo que ocurre es que está siendo supervisado por la Junta de Acreedores, está siendo supervisado y muchas decisiones las va a tomar el veedor o la veedora, y además está todo su patrimonio sujeto a una serie de medidas cautelares a fin de garantizar el éxito del plan de reorganización que propuso el veedor en esta primera junta, donde se presenta esta propuesta de reorganización, como así también la propuesta de salvataje de esta empresa en particular. ¿Entienden lo que hemos revisado hasta esta parte? Sí, profe. Ya. Y el último principio que vamos a estudiar hoy día es el principio de plasticidad de las soluciones. Importante el principio que revisamos recién y cómo se diferencia del procedimiento de liquidación, que lo vamos a revisar también en su momento cuando veamos especialmente la liquidación forzosa del deudor empresa. Pero este principio de la plasticidad de las soluciones se refiere a un procedimiento, este procedimiento de reorganización que no contemple soluciones suficientemente diversas y flexibles para los distintos escenarios que se puedan enfrentar, va a constituir un primer freno o barrera al procedimiento. Por eso, la ley ha previsto una serie de institutos, como por ejemplo el acuerdo de reorganización judicial por clases y categorías de acreedores, y en cada caso con propuestas alternativas o más propiamente subsidiarias. Es decir,
este acuerdo que yo les mencionaba al principio, esta propuesta que hace el veedor, como nosotros estamos ante una reorganización empresarial, donde nos encontramos en una empresa que es de un negocio de aquellos que la ley considera como viables, que se considera que estableciendo la continuidad del giro de esta empresa por un tiempo determinado va a permitir que yo pueda salvar un negocio viable y a la vez pueda pagar los intereses de todos los acreedores que participan de este procedimiento, requiere, por tanto, que la propuesta que presenta este veedor con la venia de la Junta de Acreedores sea lo suficientemente flexible como para, ante un cambio de circunstancias, como por ejemplo, pensemos que en el año 2019, septiembre del 2019, se presenta una propuesta de reorganización por un veedor a la Junta de Acreedores de un determinado negocio, donde se determina la continuidad del giro de esta empresa y se presenta una propuesta económica de cómo salvar esta empresa en particular. En octubre del 2019, como todos bien ustedes saben, hubo una serie de eventos en Chile en particular que generó una serie de consecuencias económicas que podrían afectar si es que este acuerdo o esta propuesta que presentó el veedor fuera especialmente fija, es decir, que no se pudiera modificar o no pudiera enfrentar una situación económica distinta. Y para ello, ¿cómo se evita? Porque esta propuesta además contiene una serie de propuestas alternativas, donde enfrenta o es lo suficientemente elástica como para poder enfrentar nuevas situaciones. Porque pensemos que en una reorganización empresarial iniciada en septiembre de 2019, si pensamos en la realidad del 2020, se suma otro problema económico que nosotros no habíamos pensado y ni siquiera nos podríamos haber anticipado, COVID-19. Otro punto hace que esto o requiere que este tipo de propuestas presentadas por el veedor sean propuestas absolutamente elásticas y que sean posibles de generar nuevas propuestas e incluso que yo pueda dividir los distintos acreedores, que pueda incluso en algunos casos, si se había estimado que la protección financiera concursal durara solo 30 días, el veedor puede extenderlo a 60 días, pero siempre que esto ocurre, debe hacerlo con autorización de la Junta de Acreedores. Es decir, yo puedo generar distintos planes, el veedor puede enfrentarse a distintas contingencias que puedan cambiar la realidad de la organización empresarial, pero siempre con esta supervisión y participación de la Junta de Acreedores. ¿Se entiende esta idea? ¿Entiendo o no? Sí, profe. Ya, o sea que el acuerdo, porque nuevamente, porque piensen de que la idea de reorganizar una empresa era algo bastante nuevo dentro de lo que eran nuestros procedimientos concursales hasta la fecha que nosotros lo habíamos iniciado, porque antes de esto nosotros teníamos los procedimientos de quiebra, es decir, si nosotros nos encontrábamos ante una empresa que se encontraba en un aprieto económico, nosotros no nos preguntábamos si nos encontramos ante un negocio viable, sino que encontrándose en situación de insolvencia, encontrándose en situación de pago, nos procedía la quiebra, y si nosotros pensamos qué es la quiebra, sería lo que actualmente nosotros teníamos como liquidación forzosa. En este caso, como esto es algo nuevo, entonces yo requiero la participación de los acreedores y en su caso tengo que convencer a los acreedores y además debo buscar la continuidad del giro de una empresa que ya se encuentra en un aprieto económico, entonces debo generar una propuesta que sea lo suficientemente plástica para enfrentarse a cualquier situación compleja que se pueda dar. Como por ejemplo las situaciones que yo les mencionaba, el hecho del descontento popular de noviembre del 2019, que generó una serie de consecuencias económicas para determinadas empresas y determinados rubros. Pensemos, para que se entienda el ejemplo que estoy dando, pensemos en la reorganización de una empresa en septiembre del 2019 de una cadena de restaurantes, ¿no?, que se encontraban ubicados en la Alameda, acá en Santiago. Para que se hagan una noción por qué doy ese ejemplo del 2019, porque es un ejemplo muy típico. Y la misma situación, en el ejemplo que yo doy, en el caso del COVID, toda la industria de la cocina en el mundo, no solo en Chile, me refiero a las cadenas de restaurantes, son las que se encuentran en aprieto económico más o menos grave, en cuanto, como nos encontramos en cuarentenas generales, la gran mayoría de nosotros no está consumiendo, por lo menos de forma directa, en los restaurantes o en las grandes cadenas, ¿no? Probablemente los que más han resistido
esta situación adversa y la que nosotros nos encontramos desde el punto de vista económico son las grandes cadenas, y las que más han sufrido son las pequeñas y medianas empresas, que probablemente muchas no van a ser capaces de soportar la situación en la que nos encontramos ahora y probablemente no se van a poder someter a una organización empresarial porque las juntas de acreedores no van a llegar a acuerdo financiero con el veedor. Y por eso es que está ocurriendo lo que yo les comentaba, que conversábamos con el profesor José Miguel de la Historia, que se está modificando la ley concursal que nosotros estamos revisando ahora, y se va a incluir un especial régimen para las pequeñas y medianas empresas, donde nosotros vamos a tener la reorganización empresarial de las pequeñas y medianas empresas de forma distinta a como nosotros lo tenemos contemplados para las grandes empresas. Y quisiera ver un principio más, que es el principio de la buena fe, de la precaución y del castigo a determinadas personas. Y esto también tiene que ver algo que yo les mencionaba dentro del procedimiento de la renegociación de las deudas de la persona natural. Este principio de la buena fe y de la precaución se dirigen principalmente al deudor, este procedimiento de la reorganización, que debe extremar ambas conductas o comportamientos a fin de que no se configure una hipótesis en la cual pueda ser impugnado o anulado el acuerdo de reorganización judicial, y es esta propuesta que hace el veedor, que es aprobada por la Junta de Acreedores. Porque si llega a ser impugnado este acuerdo de reorganización empresarial por parte de los acreedores, por no haberse cumplido por el principio de la buena fe, por el principio de la precaución de este deudor empresario, entonces nosotros pasamos a la declaración de liquidación. Es decir, ya se acaba esta posibilidad de reorganizar este negocio viable por el acuerdo de la Junta de Acreedores, por la presentación de continuidad del giro de este veedor, y entonces se termina y pasamos a la liquidación, que recuerden nunca es el escenario que quiere sustentar la ley 20.720. El principio de castigo a determinadas personas, particularmente a las personas relacionadas al deudor, se traduce básicamente en la constante posposición de estas personas. Por un lado, no se considera para computar los quórum, para tomar decisiones en este grupo de la Junta de Acreedores que yo les mencionaba, que lo vamos a estudiar más adelante, quiénes componen, cómo se compone la Junta de Acreedores, y por el otro, subordina en el pago de sus créditos dentro de la clase de los créditos valistas. Esto tiene que ver con este principio de castigo a determinadas personas. Se refiere en el caso que yo, deudor empresario, estoy tratando, sometiéndome a este procedimiento de reorganización empresarial, lo que trato de hacer es sacar bienes de mi patrimonio y entregárselo a personas relacionadas que no son parte de este procedimiento. Esto no es algo extraño, ocurre bastante, y de hecho el año pasado se los mostraba a los compañeros que tomaron derecho concursal el año pasado. En el caso de una empresa que creo que era en la ciudad de Talca, se logró comprobar cuando se estaba presentando la solicitud de reorganización empresarial por parte de los acreedores, que este deudor, que era una pyme de hecho, lo que había hecho era vender ficticiamente, bueno, se argumenta que ficticiamente dentro de esta audiencia, a un hijo determinados bienes a fin de retirarlos del acuerdo de reorganización empresarial y a fin de salvarlos de este procedimiento y para que no quedaran para pago eventual de estos acreedores. Porque otra cosa que puede ocurrir en este acuerdo de reorganización es que el veedor considere que hay bienes que no son esenciales para el giro de esta empresa en particular y determine vender ciertos bienes y activos para realizar unos primeros pagos a los acreedores. Para que también sepan que eso también puede ocurrir. ¿Tienen alguna duda con respecto a los principios y a lo que hemos revisado hoy día? ¿Algo que no les haya quedado claro? Profesora, ¿en qué otras situaciones podría proceder la liquidación forzosa en relación al derecho concursal? Bueno, en muchos casos, ¿no? Pero en el caso que estemos en un caso de reorganización, que es lo que estamos estudiando ahora, en el caso que en la solicitud de reorganización de la empresa, este deudor empresario haya mentido en cuanto a los bienes que tiene, haya tratado de ocultar determinados bienes o determinadas deudas a fin de ocultar que realmente no se encuentra en una situación posible de reorganización, sino que debiera ir derechamente a liquidación. Esos serían los casos en los cuales nosotros pasamos a liquidación forzosa. Ahora también puede ocurrir que yo no haya presentado reorganización
y 2 o más de mis acreedores se den cuenta que yo estoy en situación de pagos y en ese caso ellos presentan la solicitud de liquidación forzosa, la demanda de liquidación forzosa, donde yo como deudor empresario concurro a la primera audiencia de esta audiencia de liquidación forzosa de la empresa y ahí yo tengo que argumentar si yo considero que no estoy en una situación de liquidación y en ese caso ese procedimiento que se inició como liquidación forzosa puede mutar a un procedimiento de reorganización de la empresa. Al igual que este procedimiento de reorganización de la empresa presentado por este deudor empresario, eventualmente también podría mutar a liquidación forzosa, como en los casos que yo les mencionaba, en el caso que yo oculte bienes, que es esta afectación al principio de la buena fe, en el caso que yo oculte créditos, es decir, cuando trate de afectar este principio de la buena fe y alguno de mis acreedores logre comprobarlo dentro de todo el procedimiento, entonces también pasamos a liquidación forzosa. Porque es fundamental en este procedimiento de reorganización por su especial naturaleza y por lo muy distinto de los procedimientos concursales que nosotros hemos estudiado hasta esta parte, me refiero en lo que era la ley de quiebras, es que se cumpla con este principio de la buena fe por parte de esta persona deudora. O en el caso también que, porque recuerden que en el caso de la reorganización, esta deudora mantiene alguna gestión de sus negocios. Y en el caso también que empiece a iniciar determinados negocios que sean demasiado arriesgados, y que puedan afectar la continuidad del giro, puedan afectar este acuerdo que se generó entre la Junta de Acreedores y el veedor, también podría pasar a liquidación forzosa. Ya, profesora, muchas gracias. Y Dígame. otra pregunta. Espérame que... ya me acordé. La liquidación forzosa solamente sería procedente si es que no existe ninguna otra alternativa en referente a la situación del deudor, o sea, ya no se puede recurrir a la reorganización por, no sé, porque el deudor actuó de mala fe. ¿Es lo último? Cuando no hay más alternativas. Claro, sí, siempre cuando no hay más alternativas, porque la ley lo que nunca va a querer es que nosotros liquidemos. Si ya no nos quedan más alternativas, entonces lo único que queda es liquidar. Incluso puede ocurrir, recuerden, nos estamos adelantando, pero para que lo sepan. Si nosotros estamos en la liquidación forzosa, se presentó una demanda de liquidación forzosa por parte de 2 o más acreedores en contra de este deudor empresa, concurre una primera audiencia y en esa audiencia puede ocurrir que el deudor empresario considere que su negocio debe ser reorganizado. También puede ocurrir que este deudor empresario diga, no, yo tengo estos 2 acreedores, pero en realidad yo no me encuentro en situación de insolvencia y de hecho traigo consignado y de hecho consigna el monto de las deudas que tiene con estas personas, acreedores determinados y ahí termina el procedimiento de liquidación forzosa. Además, me da la posibilidad que yo argumente lo que es el juicio de oposición, que es cuando yo me opongo abiertamente a esta solicitud de liquidación. Y cuando yo me opongo, puedo pedir, no, sabe que yo considero que si bien yo me encuentro en una situación de aprieto económico, mi negocio es de aquellos que son de carácter viable y por tanto yo lo que tengo a solicitar es que este procedimiento que se inició como liquidación mute a un procedimiento de reorganización de la empresa porque mi negocio es viable o es de aquellos viables y por tanto debe subsistir y no debe ser liquidado. Y también podría ocurrir que argumente que la presentación que hicieron los acreedores, estos 2 acreedores o 2 más acreedores que presentaron la liquidación forzosa, diga, son de aquellos casos del artículo 464 del CPC, es decir, yo con ellos, con estos 2 o más acreedores, he novado la obligación o ya la he pagado o tenemos un acuerdo de compensación, etcétera. Todo lo que indica el artículo 464 del CPC, que en general se refieren a, ellos me condonaron la deuda que me están actualmente cobrando y acompaño comprobantes de ellos. Todo aparece en el 464 del CPC. O sea, me da toda una serie de posibilidades el procedimiento de liquidación forzosa del deudor empresario para que yo pueda salvar el procedimiento de liquidación y pasar a una reorganización de deuda. Pero sí me castiga fuertemente cuando yo ya he iniciado el procedimiento de reorganización de esta empresa, de esta reorganización empresarial, si yo actúo de mala fe, porque claro, es un gran beneficio para este deudor empresario. ¿Tienen alguna otra duda? Profesora, no sé si no me quedó Dígame. claro, sé bien, el tema del veedor en la reorganización de la empresa deudora, usted indicó, parece que aunque el deudor de la empresa deudora no está administrando directamente los negocios cuando hace la reorganización, pero sí puede solicitar otros créditos, ¿eso dijo? Sí, por eso.
Entonces no se estanca así como que no se le saca la foto al momento que empieza el administrador, o sea, el veedor a hacer la reorganización, hasta aquí nomás, no puede hacer nada, él puede seguir haciendo sus cosas, ¿eso dijo? Sí, usted me dice, me está hablando del veedor, yo creo que me está hablando del deudor empresario. El deudor empresario actúa, pero recuerde que todo su patrimonio se encuentra sujeto a una serie de cautelas y medidas cautelares que están a beneficio de la Junta de Acreedores, de los acreedores. Y la administración se encuentra siempre supervisada, cuando nos encontramos en esta continuación del giro de la reorganización empresarial, por la intervención que tiene la Junta de Acreedores en ciertas decisiones y la intervención que tiene el veedor en una serie de... espérame, me echó una pregunta y me desvolé. Y la intervención que tiene el veedor en la toma de decisiones de este procedimiento. Entonces, sí, pero tiene su administración, por eso el principio era que la administración, que si bien todavía participa esta empresa deudora, está siendo fuertemente controlada por la Junta de Acreedores, supervisada, está siendo fuertemente controlada también por el veedor o la veedora. Entonces, sí, y además hay una serie de medidas cautelares con respecto a las decisiones que puede tomar. Lo que puede hacer el veedor, y lo puede hacer con autorización de la Junta de Acreedores, es el pedir determinados créditos para lograr, porque recuerden que lo que hace el veedor, a diferencia de lo que ocurre en la liquidación, es que determina que estamos en un negocio que se encuentra en aprietos económicos, pero nos dice, la única manera que yo veo para poder salvar este negocio en un plan de 6 meses, de luego a 12 meses y así, es que actualmente nosotros tomemos un crédito y él justifica las razones por las cuales se toma el crédito, y ustedes van a ver que puede ocurrir que la Junta de Acreedores no esté de acuerdo y no puede tomar ese crédito, ¿no? Por las consecuencias que tiene. Pero la ley le permite esta eventualidad en que pudiera ser que el veedor decida, no el deudor empresario, el veedor decida en la continuidad del giro pedir determinados créditos. Entonces, si bien todavía hay alguna intervención de este deudor empresario, está siendo fuertemente controlado por la Junta de Acreedores, fuertemente controlado por el veedor. Y algunas decisiones solo las puede tomar el veedor con la venia de la Junta de Acreedores. ¿Ahí le queda claro, Claudia? Ah, sí, ahora me quedó clarísimo. Tenía un enredo ahí, no sabía quién hacía el crédito, quién pedía el crédito, si lo quería solicitar. No. El veedor no lo puede. Cuando va el deudor empresario, ningún banco le va a dar por el hecho que se encuentra en un procedimiento concursal de reorganización. Eso lo puede hacer el veedor. Y el veedor cumpliendo con los requisitos que establece la ley. Y me dice Almendra, me dice, profe, no recuerdo si hemos visto la excepción en la apertura del procedimiento de liquidación en relación que igualmente la puede declarar de oficio juez competente. ¿En qué situación ocurre la excepción? Me dice, me dice de la que se transforme en procedimiento de reorganización, o me dice que la reorganización se convierte en liquidación. Almendra, para entenderle bien la pregunta. En el de liquidación, que pase a reorganización. Sí, el juez puede, eventualmente cuando veamos liquidación yo se lo voy a mostrar, el juez podría determinar en virtud de los antecedentes presentados en una solicitud de reorganización, pasar derechamente a liquidación, o en su caso podría ocurrir que, habiéndose presentado una solicitud de liquidación, pudiera pasar directamente a reorganización. Lo puede hacer de oficio el tribunal. ¿Y esto en qué se sustenta? Porque se supone, porque yo no estoy absolutamente de acuerdo, que los tribunales civiles son tribunales, porque recuerden que uno de los principios que rigen los procedimientos concursales es que son procedimientos como una justicia especializada, ¿no? Nosotros todavía no tenemos en Chile tribunales mercantiles, a pesar de que nuestro Código de Comercio los menciona. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con los tribunales civiles? Es que se le hizo una serie de preparaciones y de cursos sobre los procedimientos concursales. Por eso se considera que estamos ante una justicia especializada. Puede ocurrir entonces, entendiendo que estamos ante una justicia especializada, que este juez o esta jueza de letras en lo civil determine pasar derechamente a la liquidación porque se dé cuenta que no es de aquellos negocios viables o no es de aquellos negocios que pueda o sea susceptible de ser reorganizados, o en su caso al revés, una solicitud de reorganización, se dé cuenta y diga, no, realmente este negocio no es posible ser reorganizado y la única posibilidad que queda es la liquidación. Ahora, esta resolución que dicta el tribunal en cualquiera de los dos casos tiene recursos que nosotros podemos interponer tanto en el caso de este deudor empresario que considere que puede ser reorganizado, o en el caso de los acreedores que están intentando la liquidación forzosa, si consideran que no es un negocio que deba ser reorganizado. La ley me da la posibilidad de yo poder reclamar. Lo vamos a ver en su momento para que no se me confundan. ¿Tienen alguna otra duda? Ya.
Si tienen, bueno, creo que el lunes empezamos con las disertaciones, no me Profe, equivoco, pero el ¿no? lunes el plazo era para entregar el trabajo hasta las 23:55. Eso es el 26 de abril. Ya, y entonces, ¿en Sí. qué quedamos con el tema de la...? Porque me perdí. Yo vi que una contestación que usted le hizo a Lucas, pero no sé en qué quedamos al final. Con No, la porque me dijo que sección. Lucas me dijo que habían unos alumnos que estaban de voluntarios para el lunes. Si no están preparados para el lunes, yo no tengo problema, y el lunes yo hago clase y le aprovecho de mostrar ciertas resoluciones para mostrarles resoluciones de reorganización y continuamos viendo la reorganización. No tengo problema. Es que sí hubieron uno o dos que dijeron voluntarios en el grupo del WhatsApp, pero parece que no está Lucas ahora. Pero no sé si quedamos a partir del 3 o a partir del 26, como dice usted. ¿Ustedes, el 3 es el jueves? No, el otro lunes. Yo no tengo problema, si quieren lo conversan bien, si no está Lucas, por lo que no está el representante, si quieren lo ven bien, yo no tengo problema de empezar el 3. Es que era como que habíamos dicho que iban a ser 4 el lunes y 4 el jueves y Sí. algo así, ¿no es cierto? Eran como 8 a la semana. Sí. Y habían uno Sí. o dos que se habían dicho que podían salir voluntarios, los demás corría la lista, pero la fecha exacta no sé si es el lunes, ya que el lunes 26 era último día para entregar el trabajo. Trabajo. Miren, si quieren ustedes lo ven bien entre ustedes. Yo no tengo problema, si quieren empezamos el 26, si quieren empezamos el 3, no tengo problema. Y lo vamos viendo como con calendario en mano. Si quieren, le piden a uno de ustedes que me converse hoy día o mañana y lo acordamos. Para mí ideal si el lunes no tienen disertaciones, porque así yo continúo viendo el procedimiento de reorganización y les muestro algunas resoluciones. Ya, profe, le vamos a decir que se comunique con usted para terminar Sí. bien el tema. Gracias. Pero yo no tengo problema, solamente para que tengan claridad, porque él me mencionó unos voluntarios, pero hubo un voluntario que se bajó. Entonces ahí no sé cuántos voluntarios tengo para el lunes, así que tengo solo 3. Entonces para que, No sé, que eran vayamos como viendo uno o dos ese más tema. que dijeron, ¿no? Uno o dos dijeron Sí. yo primero y después nadie más dijo yo. O sea, nadie dijo yo. Entonces en ese caso, si no hay mayores voluntarios, doy muy poquito. O tengo esos 2 voluntarios y después hago clase en el tiempo que me quede. Así que, pero no se problema, yo no me hago problema siempre que Lucas o quien sea su representante se comunique conmigo hoy día o mañana. ¿Ya? Idealmente no el sábado y el domingo, porque yo el sábado y domingo no, generalmente como para tener algún nivel de descanso no reviso este chat ni los mails, lo reviso el lunes. Ojalá que te comunique hoy día o mañana. Así que eso, voy a dejar la clase hasta aquí. ¿Tienen alguna otra duda? ¿No? Si tienen cualquier duda, recuerden, me lo pueden hacer a través del chat, me pueden mandar mail y yo se lo resuelvo. Así que nos vemos entonces el próximo lunes en principio. Chao, profesora, que esté bien. Chao. Descanse esta semana. Chao, cuídate. Chao. Gracias. Chao, Hasta el próximo profesora. lunes, profe. Chao.